Durante la Edad Media, se libra en la península ibérica una contienda cuyo resultado final sería trascendental para su destino. Los reinos cristianos del norte habían decidido expulsar a los musulmanes de todo el territorio peninsular. A mediados del siglo XIII, gran parte de ese objetivo se había alcanzado, y el valle del Guadalquivir era la frontera que separaba dos mundos culturalmente diferentes y políticamente enfrentados. Andalucía fue durante los 250 años siguientes la frontera de Castilla con el antiguo reino de Granada en poder de los musulmanes. La frontera era un alto en el camino hacia la conquista final. Mientras duró, hubo que defenderla, fortificarla y repoblarla para asegurar lo conquistado y amenazar el territorio granadino. Guerra y paz, violencia y pacíficas relaciones fronterizas diferenciaron a la Andalucía cristiana del resto de Castilla hasta el punto de condicionar su paisaje e incluso su orden social. Una compleja red de fortalezas y castillos, de torres y atalayas, comunicadas visualmente a lo largo de la frontera, marcaba el límite entre Castilla y Granada. Nos encontramos en el Castillo de Arcos, uno de los más importantes enclaves con la frontera de Granada. Castillos como este solían ser entregados para su defensa a la nobleza militar andaluza, en este caso concreto, al linaje de los Ponce de León. Pero no se piense que estas villas y estos castillos fueron simplemente testigos de guerra, también fueron puntos de intercambio económico con Granada y de intercambios culturales. De todo ello nos ha llegado manifestaciones importantes, como por ejemplo los romances fronterizos que nos relatan el día a día de la vida en la frontera de Granada en el siglo XV. Desde un principio, las ciudades y villas de Andalucía, alejadas de la corte castellana, dependieron de sí mismas para defenderse. La sociedad andaluza de esta época estaba, por lo tanto, fuertemente militarizada. En el nivel inferior se encontraban los soldados de a pie llamados almogávares a ambos lados de la frontera. Una vez terminadas las conquistas, quedaron en las villas fronterizas sin adaptarse del todo a la vida normal de los repobladores. Los almogávares tenían por ocupación la depredación del enemigo, actividad en la que tanto se ganaba como se perdía. Un golpe de mano les podía traer fortuna o la desgracia de ser muerto o apresado. A otro nivel estaban los caballeros, que debido a su especialización militar resultaban imprescindibles para la seguridad de la región. La actividad guerrera representaba para ellos la posibilidad de promoción económica y la obtención de prestigio social. En la línea fronteriza, generalmente despoblada, algunos comerciantes, campesinos y ganaderos completaban el esquema social. Una frontera tan duradera tuvo que contar con más períodos de paz que de guerra. Los tratados de paz entre Castilla y Granada, que nunca tuvieron la condición de definitivos y duraderos, eran garantizados generalmente por las instituciones municipales o por los nobles.
La paz interesaba al tráfico comercial, que hacía de las villas y ciudades de la frontera lugares de comercio extremadamente activos, ya que la mayor parte de este se realizaba en la propia raya fronteriza. Granada se abastecía de carne y cereal, mientras que los cristianos andaluces se surtían de especias, azúcar, productos exóticos y lujosas manufacturas como los tejidos de seda. Para garantizar la seguridad, evitar el contrabando y poder cobrar los impuestos aduaneros, los mercaderes debían transitar por los pasos designados al efecto en Jaén, Alcalá la Real, Archidona, Morón, Jerez y Tarifa. La frontera favoreció también la circulación de ideas y palabras, modos de vida, cultura gastronómica, objetos de lujo, modas, costumbres y hasta técnicas militares. Los cristianos terminaron aprendiendo la forma de cabalgar de los granadinos, a la jineta, su técnica de combate a la tornafulle, y adoptaron como estos la adarga y la azagaya frente al pesado escudo y la lanza. A pesar de los esfuerzos de las autoridades de ambos lados por mantener las treguas, la frontera se veía sacudida por actos de violencia que llegaron a formar parte de su crónica diaria. Se trataba de frecuentes cabalgadas con secuelas de robos, cautiverios, incendios de cosechas y otras tropelías cometidas por almogávares de uno y otro lado, con fines lucrativos que generaban a menudo la represalia del bando contrario. Surge así un tipo de actividad económica consecuencia del saqueo al enemigo. Su fin era la obtención del botín y su medio habitual, la cabalgada. Durante la cabalgada se hacían cautivos entre el enemigo, por cuyo rescate se pedían sumas importantes, o bien eran canjeados por cautivos propios al otro lado de la frontera. El cautiverio era una manifestación de la violencia e inseguridad que se vivía en la frontera. Se cuenta que el conde de Tendilla mandó poner un farol en una torre del castillo de Alcalá la Real, en Jaén, para que luciera toda la noche y los cautivos cristianos que lograsen escapar de los moros pudieran ser guiados hacia esa luz y salvarse. Las negociaciones previas a la liberación de los cautivos corrían a cargo de unos personajes que recibían el nombre de alfaqueques. Llevaban enseñas que les distinguían como personas de paz y ejercían su oficio con pleno reconocimiento y respeto tanto de moros como de cristianos. Recibían por su actuación una parte del importe del rescate. Por supuesto, los alfaqueques cristianos debían conocer la lengua árabe y la naturaleza de su cometido les llevó a actuar muchas veces como espías dentro del territorio granadino, lo cual les acarreó problemas
en más de una ocasión. El cautiverio afectó tanto a almogávares como a caballeros. La frontera, que enriquecía con frecuencia a estos últimos, podía también arruinarlos si caían en cautividad y eran obligados a pagar rescate. Fueron los caballeros quienes dieron sentido al modo de vida fronterizo. Estos señores de la guerra ganaron aquí tierras para su linaje y pusieron las bases de la gran nobleza andaluza. Su primer paso era la obtención de la alcaidía o gobierno de una fortaleza que les proporcionaba unos ingresos por parte del rey y les abría la posibilidad de organizar cabalgadas o comerciar fraudulentamente con los granadinos. Más tarde, y por méritos en campaña, podían beneficiarse del repartimiento de las tierras conquistadas, recibiendo de manos del rey algún señorío. Algunos de estos caballeros llegaron a la frontera buscando el prestigio y la riqueza que su condición social no les concedía. Es el caso del fundador del linaje de los Guzmanes, el más importante y uno de los más antiguos de Andalucía. Alonso Pérez de Guzmán era hijo bastardo de un noble leonés y como tal tenía muy limitada su promoción social. Las armas eran su única salida. Por eso, siguiendo la costumbre de la época, se alistó como soldado de fortuna para servir al sultán de Marruecos y así ganar honra, acrecentar su fama y adquirir hacienda con que, sin vergüenza, ser entre sus vecinos y parientes el más honrado. A su vuelta, se estableció en Sevilla, donde inicia lo que sería su vasto señorío. Durante la defensa de Tarifa, encomendada por el rey Sancho IV, fue amenazado con la muerte de su hijo si no entregaba la plaza. Alonso Pérez de Guzmán respondió lanzando su cuchillo para que mataran con él a su hijo antes que rendir la villa. Con este gesto entró en la leyenda con el nombre de Guzmán el Bueno y ganó para el linaje los señoríos de Sanlúcar de Barrameda, Conil, Chiclana, Rota, Chipiona y Vejer de la Frontera. Durante la minoría de edad de Fernando IV, Guzmán el Bueno gobernó Andalucía con plenos poderes. Participó en asedios y cabalgadas y conquistó Gibraltar el mismo año de su muerte, 1309. Fue enterrado en el monasterio sevillano de San Isidoro del Campo, fundado por él mismo unos años antes y convertido desde entonces en el lugar de enterramiento de los Guzmanes. Sus sucesores aumentaron, combinando guerra y política, el patrimonio familiar. En 1369 recibieron el condado de Niebla, en Huelva, y a mediados del siglo XV obtienen el ducado de Medina Sidonia. La historia de otros linajes andaluces estuvo también ligada a la guerra de fronteras. Los Fernández de Córdoba concentraron sus señoríos en la banda fronteriza desde finales del siglo XIII en excelentes relaciones con el enemigo nazarí. Un siglo más tarde, una de las ramas del linaje, el señorío de Aguilar, obtuvo del rey el cargo de alcalde mayor entre moros y cristianos de Córdoba y Jaén. Este cargo estaba destinado a caballeros que contaban con prestigio a un lado y otro de la frontera y autorizaba a deshacer los agravios entre ambos bandos, dictaminar culpas y fijar indemnizaciones en los conflictos de su frontera.
Los Fernández de Córdoba fueron el origen de 4 estirpes de la frontera, no siempre bien avenidas. A la rama del señorío de Aguilar y Priego se sumó la de los condes de Cabra, la de los alcaides de los Donceles y la de los señores de Montemayor y Alcaudete. Durante el siglo XV, los condes de Cabra y los señores de Aguilar estuvieron seriamente enfrentados. Había muchos motivos que encendían la rivalidad entre esos dos linajes. En primer lugar, los respectivos puestos de gobierno en la ciudad de Córdoba. También los señoríos de uno y otro, que eran colindantes y estaban situados junto a la frontera. Sucedió con frecuencia que en sus rivalidades a veces buscaron apoyo al otro lado de ella, en el frecuentemente dividido Reino de Granada. Y así, don Alfonso de Aguilar era aliado del rey nazarí, mientras el conde de Cabra lo era de sus rivales, el partido granadino de los Abencerrajes. Todo lo cual dio una dimensión nueva e incluso insólita a la violencia fronteriza. En alguna ocasión, los caballeros aprovechaban la coyuntura política o sus influencias en alguna orden de caballería para labrarse fortuna en la frontera. Pedro Girón, maestre de la Orden Militar de Calatrava, criado a la sombra del futuro Enrique IV, aprovechó el poderío de su orden y su influencia sobre el débil monarca para hacer y deshacer en la frontera, participando en la conquista de Archidona, ganando para su familia señoríos de Morón y Osuna y creando el linaje de los Tellez Girón y la nueva casa de Osuna. Otros fueron a la frontera cansados de las intrigas cortesanas, como Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla, cuya amistad con Enrique IV le granjeó títulos y señoríos. A la frontera llegó haciendo valer su cargo de alcaide de Jaén y Alcalá la Real. Y allí ganó fama y fortuna con cabalgadas en el reino enemigo que pretendían un buen botín y cautivos. Pero otras veces, la fortuna no acompañaba y sucedían desastres como el sufrido por lo mejor de la caballería sevillana en la Asarquía malagueña en 1483. Allí murieron más de 800 cristianos y cayeron cautivos alrededor de 1500. Muy lamentada fue también la muerte del adelantado de Andalucía, Diego Gómez de Rivera, frente a los muros de Álora, de la que se hizo eco el romancero. Álora la bien cercada, tú que estás en par del río, cercóte el adelantado una mañana en domingo. Estos codiciosos y rudos señores de la guerra crearon en la frontera sus patrimonios familiares relacionados con el desarrollo del latifundio agrario en Andalucía. Pero también tuvieron acusada sensibilidad artística, de la que son prueba el mecenazgo que ejercieron sobre artistas y escritores. El primer renacimiento llegó a Andalucía de la mano de uno de ellos, Fadrique Enríquez de Rivera, hijo del adelantado Pedro Enríquez. La guerra final de Granada tuvo también como protagonistas a los nobles fronterizos. Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena y Rota, marqués de Cádiz y duque de Arcos de la Frontera, conquistó Alhama y Zahara y fue un infatigable capitán general de la frontera.
Su participación en la guerra hizo que recibiera varios señoríos de manos de los reyes católicos, muriendo el mismo año de la conquista de Granada, en la que había colaborado decisivamente. La historia quiso ser ingrata con toda una generación de nobles andaluces que, dándolo todo por la conquista de Granada, perdieron la vida en las vísperas de su consumación. Se iba con ellos una mentalidad forjada durante 3 siglos de fronteras, castillos, cabalgadas y romances. Desaparecida la frontera, quedó su huella en el paisaje andaluz y en muchos de sus pueblos, que conservaron en el nombre la referencia fronteriza. Quedó en sus gentes el espíritu de aventura que pronto les llegaría a buscar esa otra frontera atlántica del Nuevo Mundo, no menos aventurera. Y sobre todo, con la definitiva unidad política peninsular de España, quedó dibujado el mapa de los señoríos andaluces. Acabada la guerra, sus titulares se insertaron en el aparato del nuevo Estado y realizaron servicios importantes a la corona en las grandes empresas de los siglos XVI y XVII. En Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán, recaería la responsabilidad de la conquista de Nápoles. Los Medina Sidonia estuvieron al frente de la armada. Los Enríquez de Rivera y los Tellez Girón llegaron a ser virreyes. Y no faltaron poderosos validos como el célebre conde duque de Olivares. Los niveles de renta de estos linajes fueron tales que podían permitirse mantener a su alrededor auténticas cortes señoriales. El duque de Medina Sidonia tenía palacios en Sevilla, Niebla y Sanlúcar de Barrameda, y otras residencias en los castillos de sus numerosas villas y ciudades. La presencia de sus señores en estos castillos y palacios justificó el esplendor urbanístico que vivieron ciudades como Priego, Marchena, Sanlúcar de Barrameda y especialmente Osuna. Osuna, junto con Morón y otros pueblos de menor entidad, fue el último de los grandes señoríos andaluces surgidos en la frontera de Granada. Su creador, el maestre de Calatrava don Pedro Girón, consiguió tallar para sus herederos un sólido patrimonio territorial que fue la base de lo que en el siglo XVI serían los estados de la Casa de Osuna. De esta forma, el antiguo enclave fronterizo se convirtió en la capital y en la residencia de unos señores, los duques de Osuna, que ejercieron una tarea de mecenazgo cultural de la que fueron frutos principales la colegiata, convertida en panteón del linaje de los Tellez Girón, y la universidad, la primera institución de esta índole auspiciada por un noble heredero de los antiguos señores de la guerra. Esta nobleza andaluza, protagonista de la historia de los siglos siguientes, consolidó y engrandeció los señoríos obtenidos por los viejos caballeros de la frontera, convirtiendo en auténticos estados señoriales lo conseguido por aquellos señores de la guerra.